Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentan Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, en estas emisiones que sábado a sábado se llevan a cabo completamente en vivo para acompañarlos en estas tardes de sábado a sábado. Y el día de hoy no es la excepción, le estamos dando la bienvenida al grupo de Salud Ambiental que nos acompañan esta tarde. Le estamos dando la bienvenida nuevamente al médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo, quien es jefe del Departamento de Salud Ambiental. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alfredo? Bien, público, buenas tardes. Sabadito de bochorno, ¿no? Entre calorcito y frío y lluvia, y está rico, ¿no? Este clima raro de la Ciudad de México que así se es. ha Ya venido casi presentando. terminando septiembre, pero dicen que en septiembre, desde septiembre empiezan las fiestas, ¿no? Y bueno, ya acabamos de pasar el 16 de septiembre, nos comimos un pozolito y de aquí ya viene todo lo demás, ¿no? Vienen las consecuencias lógicas. Sí, de aquí hasta el 6 de enero. ¿Ya estás haciendo más largo el maratón entonces? Pues es que los pozoles estuvieron buenos, ¿no? El orden del día. Y bueno, el tema de hoy va un poquito de la mano con el pozole. Vamos a platicar sobre los mitos y realidades de la carne de cerdo. Que son bastantes los que lo rodean, ¿no? Desde el punto de vista médico, salud, estética, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco vamos a ir acompañándonos en esta tarde con nuestros invitados, como siempre, de primer nivel. Así es. Le damos la bienvenida a la maestra en ciencias Claudia Mariana Pérez Rivera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Y a el maestro, el médico veterinario zootecnista, Bernardo Daniel Bolaños. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Juan Carlos, ¿cómo nos va? Muy buenas tardes. Integrante de este equipo de salud ambiental, médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz. Buenas tardes, ¿qué tal, Roberto? Buenas tardes. Como siempre, bautizándote. Pues aquí siempre. Así es, Juan Mancilla. Realmente alrededor de la carne de cerdo se ha dicho tanto a favor, en contra, que bueno, esperemos podernos ayudar la tarde de hoy. Sí, pobres puercos, pobres cerdos y tan ricos que son, ¿no? Es muy y rico, yo siempre digo, claro. la culpa no la tiene el marrano, ¿no? Sino el marrano que se la come. ¿No? Pero bueno, como es costumbre también nuestra, pues quisimos traer gente que sabe sobre el tema, para que no seamos nosotros los que decimos, ¿no? Y es justamente la maestra Claudia quien pues está en el departamento de cerdos junto con Bernardo, están haciendo ahí algunas cuestiones. Si nos pudieran platicar a grosso modo qué es lo que hacen ahí en el departamento de cerdos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM.
Bueno, nuestra labor, además de hacer investigación, particularmente yo trabajo investigando enfermedades virales en los cerdos, muchas de ellas que se transmiten a los humanos, como la famosa influenza, y otras más que pueden golpear la producción porcina fuertemente y pues comprometer con esto el abasto de alimentos. Y bueno, también el departamento donde Bernardo y yo pertenecemos se encarga de hacer diagnóstico a granjas, a pequeños productores y básicamente también se dan asesorías, además del diagnóstico y la investigación. O sea que en pocas palabras a ti no te pueden contar al respecto, te la sabes en cuanto a la calidad, al tipo de carne, a lo que envuelve todo este tema. Sí, y yo creo que estos mitos de los que hablaremos hoy, sobre todo vienen pues de mucho tiempo atrás, ¿no? La porcicultura ha cambiado muchísimo en un periodo muy corto, y bueno, ya hablaremos de cifras y todo, y podemos darnos cuenta que en países desarrollados es la carne que más se consume, ¿no? Entonces de ahí es donde vienen todos estos mitos, sobre todo por las costumbres mexicanas. Y no sé ustedes, pero siempre que los mexicanos pensamos en cerdo, pensamos en carnitas y en un caso enorme lleno de manteca y cuerito de cerdo, ¿no? Entonces yo creo que de ahí ese es como el meollo de todos estos mitos y todas estas satanización que se da al cerdo. Podríamos decir que la tarde de hoy partimos de ese caso para ver sí. qué encontramos alrededor de todo sí. él, ¿no? O sea, las carnitas no es todo lo que puede haber alrededor de este, pues tan, yo diría tan sano alimento, tan fiel alimento, pero bueno, ya me dirán si estoy bien o no. Es un hecho que se le ha creado muy mala reputación a esta carne. ¿Tú a qué crees que se deba? Te digo, yo creo que sobre todo es mala información. Desde el problema que se tiene con cisticercosis en México, esta enfermedad parasitaria que los humanos podemos contraer a partir del consumo de carne de cerdo, es real. Sin embargo, el problema se ha disminuido muchísimo porque la producción de cerdo ahora es muy limpia. O sea, también es eso. Nosotros en los cuentos que de los 3 cochinitos y todo esto siempre te dicen, sí, los cerdos viven llenos en lodo, es sucio. Sin embargo, y los que trabajamos con ellos, y seguramente si ustedes se acercan a alguna granja didáctica y todo, les podrán decir que los cerdos son de los animales más limpios que hay, ¿no? O sea, y también desde el concepto de, no seas marrano, limpia tu cuarto, o esa cochinada, ¿no? Entonces, o sea, como que son todas estas cosas, costumbres que tenemos, que hacen como que satanicemos tanto al animal, desde esta cuestión sanitaria de la limpieza y todo, hasta la cuestión de la alimentación, ¿no? De que una de las comidas clásicas todos los domingos, seguramente muchos consumimos nuestros tacos de carnitas, ¿no? Y no es como la única forma en que se puede consumir el cerdo. Y les digo, ya hablaremos más adelante de todos los productos que derivan del cerdo, incluso cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Y como les decía, o sea, el cerdo a nivel mundial es la carne que más se consume, y no solamente en países como México, que somos países en desarrollo, sino también en países de primer mundo, europeos, España sobre todo, tienen grandes costumbres, ¿no? Y no solo también el consumo del cerdo directamente, su carne, sino también los productos derivados de este. Creo que empezamos con esto de los mitos y las realidades, precisamente basándonos en lo que tú hablas, ¿no? Las comparaciones que ha llevado a través de los siglos este pobre animal en comparación a la vida del ser humano, ¿no? Y como tú lo marcas, pues muchas veces el cerdo ni la culpa tiene, ¿no? La verdad, se le han atribuido cuestiones que quizás nada tengan que ver con su desarrollo y su crecimiento normal, ¿no? También dentro del otro lado, que pues, quizá iremos platicando más adelante, se ha criticado mucho la producción, ¿no? La forma de reproducirlo. Pero bueno, vamos entrando poco a poco y regresando al tema del cerdo y la grasa. ¿Qué sucede? Si
digo, el mismo ser humano contiene grasa por necesidades propias del funcionamiento, ¿no? Sí, pues también eso, ¿no? Antes la carne de cerdo era una carne muy grasosa, sin embargo ya gracias al mejoramiento genético, actualmente la carne de cerdo, y ustedes lo pueden comprobar en cualquier mercado, es muy magra, es decir, ya la cantidad de grasa que tienen es muy baja, y esto es gracias a mejoramiento genético y a la alimentación con la que estos animales se da su crecimiento. Entonces, sí se produce manteca. La carne de cerdo, sí, en la piel y el tejido subcutáneo hay mucha grasita. Sin embargo, ya la parte de músculo ya es bastante magra. Entonces, y es lo que les decía, ¿no? O sea, si uno come el lomo de cerdo, es una parte muy magra, donde hay muy poca grasa, incluso comparada con otras especies, es el nivel menor de grasa. Aquí el médico Roberto Carlos veo que trae datos acerca de la composición de la carne y, o sea, y es eso, ¿no? O sea, también muchas veces los médicos te dicen, tienes gripe, no consumas carne de cerdo, estás embarazada, no consumas carne de cerdo. ¿Por qué? Porque ya viene como eso, ¿no? Bagaje, ya ¿no? así como la cultura que ya traemos y de que mi abuelita me decía, ¿no? Entonces, no sé si el médico... Mira, Alfredo, aquí también es importante también marcar esto, ¿no? Claro. Las grasas son esenciales en la vida del ser humano, o sea, vamos, no por el hecho de estar hablando pues de grasa es satanizarlas, no las consumas. Las grasas se requieren tanto para la absorción de vitaminas, en el caso de las vitaminas liposolubles, como puede ser A, D, E y K. Entonces es importante también un consumo de grasas. No podemos tampoco quitar pues, de la dieta las grasas. Son también esenciales. En el caso pues, de la carne pues, de cerdo, el mayor contenido pues, de grasas son grasas monoinsaturadas, que es decir, que son las grasas que comúnmente se llaman como grasas saludables. Entonces estamos hablando de esto, que el cerdo, aparte pues, de contener nutrientes, las grasas que nos llega pues, a proporcionar son grasas que son de buena calidad, son grasas que incluso al ser grasas monoinsaturadas contienen proporciones adecuadas de ácidos grasos omega 3, que son esenciales también para diferentes para síntesis de vitaminas, de hormonas. Entonces también es dejar claro de que grasas tenemos que consumir es necesario normalmente, ¿no? Y la requerimos incluso como una fuente de energía. Pero queridos radioescuchas, espérense tantito porque ya se van a ir por las carnitas por las de surtida. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes. Estamos completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Regresamos. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde andas tú metida? Bendito Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. Ay chicos, yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, que en el sola de la esquina, que ella vive en el manglar. Ay, ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café. Pero nos vamos para la sola, ¿a dónde están los negritos? Jugando el cangrejito, toitico, vamos a manglar. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay,
Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciéndoles que estén con nosotros. Les recordamos, se pueden poner en contacto con nosotros al 55 36 89 89. También estamos en las redes sociales, en el Facebook como Confesiones y Confusiones y en el Twitter como @confesiones_RU. El tema del día de hoy, mitos y realidades de la carne de cerdo. Y bueno, ya nos ha ido platicando un poco la maestra en ciencias Claudia Mariana Pérez Rivera sobre todo este proceso en el que ella puede corroborar de las bondades que tiene esta carne. Ya nos ha hablado un poco y bueno, no confundamos pues sí, la tradición, la gastronomía mexicana es grande en condimentos, en sabores, pero para lograr estos sabores pues muchas veces se exagera un poco en ciertas materias, ¿no? Materias primas, como en este caso decías la manteca. Uh-huh. Es un hecho que estamos a favor, pero sin este exceso de uso de condimentos, ¿no? ¿Qué aportes podemos encontrar en la carne de cerdo? En un corte de carne de 120 gramos podemos encontrar un aporte aceptable, en el cual proteínas podemos encontrar 15.5 gramos. Asimismo, es importante ya que contiene una fuente rica en potasio que nos ayuda mucho a nuestro organismo. Por ejemplo, en el potasio podemos encontrar 300 microgramos. Asimismo, es importante las vitaminas del complejo B, como B1, B2, B3, y estas nos ayudan mucho para la síntesis de algunas funciones importantes en nuestro organismo. Es un hecho que, pues digo, muchos no entendemos toda esta calidad en la proteína animal, pero nos pueden desglosar un poco para entender de qué estamos hablando. Sí, bueno, en la parte del aporte de proteína, o sea, todos sabemos que la carne lo que más aporta son proteínas. Sin embargo, la carne de cerdo, al aportar un alto nivel de proteínas en un corte de carne, como decía Bernardo, de 120 gramos, que es un corte como de un bistec que habitualmente comemos, estas proteínas también las proteínas están formadas por aminoácidos y algunos son esenciales que nosotros no los podemos sintetizar, entonces los necesitamos consumir. Entonces la carne de cerdo tiene buenos niveles de estos aminoácidos, y es lo que ahorita discutíamos un poco fuera del aire, de la comparación de la carne de cerdo frente a otras carnes, ¿no? Sobre todo yo creo que la comparación, y siendo México el país que también, la carne que más se consume en nuestro país es la carne de pollo, también tiene mucho que ver con la disponibilidad, también el costo. Sin embargo, la carne de pollo es buena, mucha gente también cuando estamos enfermos la recomiendan. Sin embargo, los niveles que la carne de cerdo aporta, sobre todo en nutrientes, como comentaba también el médico Roberto, son niveles muy buenos, son niveles altos comparados con otras carnes, ¿no? Entonces es un hecho que sí compite en cuanto a calidad, aporte nutrimental, etcétera. Sí, además de el sabor. Y sobre todo, Alfredo, la presentación. Al principio platicábamos de las carnitas. Dejemos un poco de lado las carnitas. Insistimos. Uh-huh. Las carnitas casi siempre son de fiesta o de domingo. Claro. Pero entre la semana podríamos comernos una cuenta corrida, y tal vez el plato fuerte sea un bistec de cerdo, o pueden ser no sé, costillas con verdolagas. En fin, hay muchas maneras que se puede cocinar el puerco, el cerdo, para que justamente aprovechemos estas bondades que tiene la carne de cerdo, ya que si la freímos, si la pasamos a fritura, pues ahí pues la descomponemos por las cantidades de grasa que se le adiciona a las carnitas. Pero hay una gran variedad de platillos que se pueden hacer a base de cerdo. En Navidad, por ejemplo, también se puede consumir los lomos, ¿no? O la pierna. No necesariamente tiene que ser carnitas. Entonces, la forma de cocción también es muy importante para que justamente los aportes que tiene esta carne
los podamos aprovechar. Y las porciones, pues, no son muchas. Nos atascamos de las carnitas porque nos gusta el sabor, nos gusta justamente esa grasita que tiene justamente las carnitas. Pero si nos comemos un buen trozo una rebanada de lomo, por ejemplo, lomo relleno o sea, lomo de cerdo relleno o una pierna, pues son un poco más secos y bueno, los acompañamos con alguna ensalada o con alguna otra cuestión, ¿no? Me acabas de dar al clavo, ¿no? Muchos se quejan de la carne magra porque dicen es que es muy seca, incluso le quieren echar más sal o algo, ¿no? Y la verdura, las ensaladas, pues acompañan muy bien esta parte, ¿no? Así es. Digo, ya me y es que también, bueno, aquí también es importante también, incluso, bueno, podemos dejar de utilizar grasa cuando consumimos carne pues, de cerdo, no se puede hacer un steak asado a la parrilla, y si colocamos pues de guarnición verduras, no sé, frijoles cocidos, bueno, estamos haciendo ahí ya un platillo que estamos incluyendo pues a la mayoría pues de los alimentos que nos pueden cubrir todos nuestros requerimientos de nutrientes. Entonces, bueno, creo que debemos de dejar mucho de pensar en cerdo y en carnitas o incluso pues en los embutidos. Uh-huh. O sea, no es únicamente el cerdo, los embutidos y las carnitas. O sea, tenemos una variedad de cortes, tenemos una variedad de cómo tal vez cocidas, asadas a la parrilla, acompañadas de muchas frutas, verduras. Entonces con eso hacemos ya pues que la carne pues, de cerdo cambie completamente y bueno, nos genere adecuados nutrientes. Y se sigue disfrutando, porque además es otra de las ventajas, ¿no? Si sientes ese sentimiento, bueno, si te da ese sentimiento de saciedad, ¿no? De una vez que como dices, ya entrar a las carnitas, pues ya muchas veces es más gula que otra cosa, ¿no? Porque ya uno ya hace el rato que se sació y sigue intentando echarle otro taquito más, ¿no? Sí, también algo que me gustaría aportar es que, bueno, yo también, además de muchas cosas, también me toca ser ama de casa, entonces muchas veces también es esa parte, ¿no? Así como estamos casados con ciertos y nos hace falta buscar recetas o cómo cocinarla. Yo lo pienso también, uno compara en el mercado 1 kilo de carne de res, un bistec de carne de res está 150 pesos el kilo y la carne, 1 kilogramo de milanesa de cerdo es barato comparado con la carne de res, cerca de 100 pesos más o menos. Entonces también como que nosotros irnos quitando esos mitos de la cabeza y decir, es buena carne, aporta muy buenos nutrientes y la puedo cocinar de muchas formas, ¿no? Y también nosotros cuidamos como la economía familiar de esa forma, ¿no? O sea, eso de comparar en el mercado los precios de las carnes, ¿no? Creo que ahí es un tema interesante también en cuanto a los costos, los gastos, porque como bien lo marcas, comparamos un bistec con otro, la res y el cerdo, uh-huh. Y muchas veces la de res incluso la calidad es más baja, ¿no? Exacto, lo que iba a comentar Alfredo. No por el hecho de ser carne de cerdo sea más barata porque sea una carne de segunda, no. Sino más bien por los sistemas de producción. Los puercos, los cerdos se pueden criar en extensiones relativamente más pequeñas que las usadas para los bovinos. Los cerdos, los bovinos tienen que consumir forraje y tienen que cosechar gran cantidad de forraje para alimentar una vaca. Los cerdos pueden comer concentrado tranquilamente y bueno, esto abarata mucho los costos de producción. Es por esto que la carne de cerdo es más barata, no porque sea de menor calidad, sino porque el sistema de producción es mucho más económico. Sí, diste en el clavo, definitivamente, y creo que ese es un muy buen punto, ¿no? O sea, a veces también nosotros también estamos acostumbrados a decir, lo barato es lo de menor calidad y lo más caro es lo mejor. Y esto que comentan es sumamente importante, ¿no? Lo que platicábamos también al inicio, ¿no? O sea, los sistemas de producción actualmente son muchísimo más eficientes. Un cerdo alcanza el peso al mercado que son 100 kilogramos en poco menos de 6 meses. Y también, o sea, saquémonos de la cabeza eso de, sí, es que les inyectan hormonas. Igual, bueno, esto de las hormonas como que va más hacia los pollos, ¿no? Claro, pero sin embargo, tenemos que saber no que hay muchísima ingeniería genética detrás de
la producción de animales, o sea, no todo es tan rústico, sino ya hay muchos elementos detrás de mejoramiento en las dietas, mejoramiento genético de los animales y de muchas otras cosas, control de enfermedades incluso, que hace que la eficiencia de la producción de animales sea muy alta, y esto ayuda al mercado haciendo más barato el costo de los alimentos en algunos casos, pero en el de los cerdos es definitivamente un punto muy importante. Ahí se ve la gran diferencia en cuanto al costo, en cuanto a la economía familiar, ¿no? Esta parte, como bien lo decíamos desde un principio, nació a partir de muchos mitos que se han venido dando. Pero en nuestro caso, bueno, nuestro programa engloba más bien esos aspectos de salud que, pues digo, la salud es todo, ¿no? Lo es todo, como dicen por ahí. ¿Qué ha sucedido con el cerdo? Ahora sí, como decíamos al principio, el cerdo no es culpable, pero es un hecho que hasta la fecha hay médicos o enfermeras que te dicen, oye, pues evítalo, ¿no? Si estás enfermo, no comas cerdo, mejor come tu caldito de pollo, ¿no? Y sin grasa y cosas así. ¿Qué tan cierto es todo esto? Bueno, a mí me ha tocado que me digan eso y le pregunto, estuve embarazada hace tiempo y le dije, y el doctor me dijo, no consuma carne de cerdo, y yo, y como, ¿por qué, no? Y me dijo, es que es muy grasosa. Y le dije, bueno, ¿y si consumo otra cosa que no sea carnita? Ah, bueno, así sí la puede consumir. Entonces, digo, si también me como un taco de suadero es lo mismo, y el suadero es de res, ¿no? Entonces, más bien es por ese lado. O un pollo rostizado. Exactamente. Entonces, incluso la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos ha hecho reuniones, sobre todo con cardiólogos, a explicarles, miren, los cerdos se producen de esta forma, la carne es así, aporta todo esto que ya hemos mencionado, no hay ningún problema, y se ha tratado de hacer esta sensibilización y de cierta manera educación, sobre todo con especialistas cardiólogos, para que dejen atrás estas prescripciones de decir, ¿saben qué? No coman carne de cerdo, nada más porque ya lo traemos, ¿no? En todas las tradiciones familiares incluso, ¿no? Entonces, la Sociedad de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos sabe de estos problemas que se dan, porque queremos que en México se consuma más carne de cerdo y que se eviten estas mala información hacia la población, ¿no? Entonces, ellos decidieron que como raíz tomarían a los cardiólogos como un inicio para esta sensibilización, ¿no? De explicarles, miren, así es como se producen los cerdos, la carne tiene todo esto y no hay ningún problema que alguien con problemas de cardiopatías lo consuman, ¿no? Yo sé que, o sea, definitivamente hay casos muy especiales donde definitivamente no solamente el cerdo, sino hay otros alimentos que se deben de evitar. Sin embargo, a una persona común, sin ningún problema en especial, lo podemos consumir sin ningún problema. Y fíjate qué tanta bondad tiene el cerdo, ahorita que platicaba la doctora con la reunión con los cardiólogos, qué tan noble es el cerdo que hasta las propias válvulas del corazón se utilizan para hacer trasplantes en los humanos. Entonces, si el cerdo fuera tan malo, bueno, pues no daría vida, ¿no? Y tal vez un poco regresando al por qué los mitos. Recordaremos, todo el mundo de pequeños tuvimos una alcancía de cochinito y las alcancías eran redonditas porque hace muchos años los puercos, los cerditos, pues eran redonditos por la grasa que tenían. La doctora platicaba ahorita sobre el mejoramiento genético. Ahora los cerdos ya no son redonditos, ahora son más bien alargados. Y es justamente por eso, porque se busca tener más masa muscular, disminuir las grasas, entonces por eso el cerdo ahora se ve alargado, ya no está redondito porque no. Pero es por la hormona que le estás inyectando. no, sería igual que los pollos. Si se alimentaran los cerdos con hormonas, se elevaría el costo de la carne, nos costaría menos de 100 pesos el kilo dejaríamos de comer ese tipo de carne. Y te dicen que comas res, también dicen que tiene clenbuterol y bueno. O sea, todo esto también de las hormonas, esto es otra un tema, sí, aparte. Sí. No acabamos. No. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les recordamos, pueden ponerse en contacto con nosotros vía Facebook en Confesiones y Confusiones, en Twitter como @confesiones_RU o directamente aquí
con nosotros al 55 36 89 89. Regresamos. Ahora sí, con sabor. Aquí con los mitos y las realidades de la carne de cerdo. Y bueno, para eso nos acompaña Claudia María Pérez Rivera, quien es maestra en ciencias, entre todo el equipo de salud ambiental que también nos vienen acompañando. Al frente el médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo, y platicábamos un poco alrededor de esto del consumo de la carne de cerdo, y pues ya se nos está antojando cada vez más. Pero regresamos al inicio, dejemos a un lado las carnitas por el momento. Y vamos viendo, pues ya en números, ¿no? Comparándonos, porque como bien lo decía Claudia al principio, es un producto de alto consumo fuera, se podría decir, fuera del continente americano, ¿no? O sea, en Europa, en otras latitudes, el consumo se ve radicalmente exponencial, ¿no? Este consumo. Sí, el país que más consume es China. Digo, muchos que hemos ido a comer comida china vemos que en sus platillos tienen carne de cerdo. Es el consumo per cápita ya es de 40 kilos, que es muchísimo. En México es prácticamente la mitad, poco menos de 20 kilos per cápita. Y bueno, en Europa, que también es a lo que voy, ¿no? En China son demasiado delgados. Y dices, ¿por qué si lo que más comen es carne de cerdo, no? Pues porque los platillos, como la preparan, es magra, es menos, no hacen carnitas, ¿no? Entonces, también en países americanos como Argentina y Uruguay también el consumo es bastante elevado, pero les decía, en México el consumo per cápita es poquito menos de 20 kilogramos. La carne que más se consume es la carne de pollo. La carne de pollo, sí, alrededor de 23 kilos per cápita, pues, por persona, en el caso de la carne de pollo. Pero bueno, ya todo esto pues, de lo que hemos hablado es lo que va relacionado, ¿no? Con el precio, con la oferta y la demanda. Y también es importante un poco, hablando antes del corte, sobre las grasas, sobre los cerdos. Hay que recordar que anteriormente, por ejemplo, nuestros abuelos regularmente guisaban con manteca. Claro. Entonces por eso pues, los cerdos tenían esa forma redonda, porque alrededor tenían, o sea, el cerdo puede tener hasta un 10%, un 20% pues, de su peso era grasa, o sea, manteca. Y obvio, pero ¿qué fue lo que pasó con los abuelos? Bueno, que tuvieron problemas cardiovasculares, hipertensos, diabéticos. Entonces, mucha gente tiene esa idea y esa creencia. O sea, creen que los cerdos se siguen posicionando igual, y ahora no. Ahora son completamente largos y magros. O sea, es más, a los productores les implica todavía un costo extra ahora generar que los cerdos tengan grasa. Eso les genera un costo extra, y aparte es un producto que ya la grasa no tiene un uso normal, ¿no? Entonces por eso ahora pues, los cerdos ya son cerdos completamente magros. Entonces ya desde ahí ha venido cambiando. Sí. Y ¿qué se podría hacer para que la gente se convenza y al menos en México haya un poco más el consumo de esta carne? Pues yo creo que es
informarnos y también, o sea, les invitaba, ¿no? Ir al mercado y ver la carne. Ustedes lo pueden comprobar a simple vista, van a ver un corte de costillas, un corte de pierna, lomo, pueden ver que es completamente rosita, no tiene tanta marmoleado, como se les llama a la grasita que está entre el músculo. Sin embargo, también dicen que la grasita es el sabor, ¿no? Entonces, el cerdo tiene la bondad por el corte de carne, es la cantidad de grasita que tiene. Las costillitas son un poquito más grasositas, ya el lomo y la pierna son cortes un poquito más magros, y también hablábamos hace poco de los embutidos, ¿no? O sea, eso sí, ahí sí yo sí estoy un poco peleada con los embutidos porque no es solamente carne, ¿no? Vienen otras cosas y ahí sí no estamos consumiendo. Yo diría que ni el 20% de músculo, de carne, sino ya van otros ingredientes y no solamente de cerdo, sino de otros animales. Incluso el jamón de pavo. Vas a acabar con el emparedado de jamón. No es pavo. Sí, entonces, les decía, o sea, dependiendo del corte, podemos nosotros elegir la cantidad de grasita que queremos en la carne, ¿no? Esa bondad es también una parte importante de la carne de cerdo, ¿no? Que nosotros podemos escoger el corte para el guisado que nosotros queramos tener y la cantidad de grasa que también queramos obtener. Que de alguna manera ya está más equilibrada por lo que nos están comentando, sí, ¿no? Sí. Ya se tiene mucho más cuidado en este sentido. No, es inevitable pensar en esas salidas del metro o esas caminadas por el centro de la ciudad y de repente uno va agarrado de la mano de la mamá y se le antoja ahí el taquito que está preparando la señora con su verdura y con su salsa. Y que lo primero que nos decían, no, porque eso te va a atacar el cerebro y hay puede ser mortal, el famoso cisticerco. ¿En qué nivel estamos actualmente con este tema? Pues es una enfermedad que sí está presente en el país. De hecho, hay mucha investigación en la universidad sobre esta enfermedad, porque sí es una enfermedad que puede causar la muerte, es una enfermedad neurológica en los humanos, pero les decía, la carne de cerdo a mí me daría más miedo que decirle al taquero, póngale cilantro, o comerme unas fresas sin desinfectar, que comerme un taco de carnitas. Y esto lo digo porque la carne de cerdo que tiene cisticercosis no es la carne que nosotros podemos comprar en el supermercado. Y digo esto porque los cerdos pueden adquirir la cisticercosis por medio de que hayan consumido heces humanas, que hayan estado, o estos humanos parasitados con la solitaria, o llamada Taenia solium. Y esta práctica ya no se realiza en los cerdos que llegan al mercado, que tienen el sello TIF, o al supermercado. Esto principalmente se presenta en zonas donde se hace la matanza de cerdos de traspatio, en pueblitos, donde todavía los cerdos andan libres, ahí en el patio de la casa, que esto también es muy común en zonas marginadas, y los cerdos tienen acceso a las letrinas. Entonces sí, ya en las grandes ciudades yo podría arriesgarme a decir que afortunadamente no tenemos ese problema, sino más bien es si algún día los invitan a unas carnitas a un pueblito, pues ahí sí chequen, ¿no? E incluso así a mí me tocó escuchar gente cuando me tocó hacer prácticas o ir a zonas marginadas a hacer servicio social, que te decían, es que el tomatillo le da sabor a la carne. Y yo, ¿y qué es el tomatillo? Ah, es esto. Y me enseñaban y eran cortes de carne con la vesícula de la fase larvaria de la lombriz, de la Taenia solium, que es lo que se conoce como cisticerco. Entonces, incluso la gente decía, es que eso le da más sabor.
Eso es verdad. Entonces le dicen tomatillo. Ok. Entonces les decía, si nosotros consumimos carne del supermercado o de esos mercados donde tienen el sello TIF, la carne está sellada, quiere decir que vino generalmente de producciones tecnificadas, donde lógicamente los cerdos no tienen acceso a letrinas y no tienen cómo adquirir esta fase larvaria de la tenia. Pero entonces nos queda claro que si por ahí nos invitan con a un tomatillo... pueblito, sí, ándele con tomatillo, y no creo que sea salsa verde. Sí. Y mira, pero tú tocaste un punto importante, ¿no? Dijiste el taco de carnitas. Sí. Hablaste de la verdura. Ajá. Específicamente el cilantro. El cilantro es sabroso ahí en el taco. El cilantro sabemos todos, o bueno, creo que todos hemos comprado, hemos visto el cilantro, cómo está incluso cuando lo compramos, ya sea en el mercado, en el tianguis, en el supermercado, donde lo compremos. Podemos ver el cilantro cuando lo tomamos desde la raíz y las hojas, cómo está lleno de tierra. Bueno, pues esta tierra puede ser tierra, pero también puede tener regularmente, casi siempre, tiene restos de materia fecal. ¿Por qué? Porque regularmente la mayoría, pues, lamentablemente, de frutas y verduras se están regando con aguas o aguas negras o aguas tratadas. Entonces, obvio, pues no creo que los tacos, y bueno, lo hemos visto, ¿no? Es muy común a las filas, pues, del metro, que muchas veces uno ya al estar en este medio te quedas, cuando están preparando los tacos, cuando están picando porque son rollos, pues, del cilantro. Te hace agua a la boca de ver cómo sí, se no, va o sea, tú ves como el cilantro, eso sí, utilizan una cubeta de agua limpia, eso sí, no está bien. Pero el problema es que únicamente meten el manojo, el rollo, pues, de cilantro a la cubeta. Lo sacan, lo sacuden y listo, a picar el cilantro. Claro, ya está limpio. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el culpable es el cerdo? ¿La carne es cerdo? No, ¿verdad? Yo creo que ni el cilantro es el culpable. Bueno, es el individuo, exactamente. Bueno, exactamente. Entonces, aquí sí tenemos que ser claros en que, bueno, el cilantro se debe de lavar e incluso desinfectar, para entonces sí poderlo consumir con toda confianza. Entonces, aquí, vamos, es más, en el caso, pues, de las carnitas, pues están cocidas. Entonces es un método de una manera como se puede inactivar al cisticerco. Entonces aquí nuestra fuente principal es el cilantro. Es la verdurita. Exactamente. Y en todo caso, Alfredo, si te comes un cisticerco no te va a dar cisticercosis, te va a dar teniasis. Exactamente. El cisticerco es una etapa, la enfermedad es la teniasis. Claro. Y el cisticerco es una etapa de esta, es un estadio es la solitaria, la famosa solitaria que todo el mundo conoce. Para que tú tengas cisticercosis tendrías que comer los huevos de la tenia, que estos van justamente, podrían estar en las verduras, en las fresas, en el cilantro, en la lechuga, en el pápalo, por ejemplo, ¿no? Que todo esto, bueno, las fresas no, pero estas verduras sí pueden acompañar las carnitas. Si no están bien lavadas y desinfectadas, pues es probable que ahí corras el riesgo de consumirte un huevo o varios huevos de tenia, y es lo que te va a causar la cisticercosis. Si te comes una carne que tenga cisticercosis, que el cisticerco no haya sido inactivado por la cocción, lo que te va a causar es una teniasis, vas a tener tu solitaria en la barriga. Y aquí es el problema, porque puedes tener tu solitaria y vas a estar liberando constantemente los huevos, que se llaman proglótidos, y puedes estar contaminando de tú mismo a tu familia, a tus animales, a tus mascotas, a todo lo que tengas. Pero la culpa fueron las carnitas que me eché. Más bien la verdura. Sí, así que pidan sus tacos sin verdura. Esa es la lección del día de hoy. Digo, en algunas otras ocasiones nos ha visitado la química en alimentos Berenice, que le mando un saludo y nos ha comentado esto, ¿no? Que muchas veces incluso la protección de lo que nos decía Roberto, esta protección del fuego ayuda en ciertos a prevenir quizás algunas cuestiones, pero pues mejor vigilemos dónde consumimos estos alimentos. Retomando esta parte del cisticerco, hay otros tantos mitos que yo creo que nos llevaría mucho tiempo hablar uno por uno, pero es un hecho que hasta la fecha te prohíben con ciertos antibióticos, con ciertos tratamientos, en ciertas recuperaciones. ¿Qué tanto hay de cierto en todo esto? Bueno, mira, aquí lo hemos visto en otros programas, por ejemplo, con la carne de pollo, con el huevo, igual,
no solamente, en este caso no será solamente los antibióticos con la carne pues, de cerdo. Sabemos, por ejemplo, que hay ciertos medicamentos que se llegan a quelar pues, con la leche, ¿no? Calcio. Calcio. Entonces, muchas veces por eso no es únicamente, volvemos a usar lo mismo. Podemos consumir la carne sin ningún problema y podemos tomar la mayoría pues, de los medicamentos. Estos son muchas situaciones a menos que específicamente como lo marcas, ¿no? Sí, hay ciertos medicamentos que sí. En este sentido, como digo, nos queda claro que dieta es lo que uno consume, ¿no? Pero tenemos mucho esa maña de la dieta que me mandaron. Es un hecho que nos dicen carnes rojas, carnes blancas, y a mucha gente le cuesta trabajo dónde vamos a situar a la carne de cerdo. Las carnes blancas, carnes rojas. Sí, se sitúa dentro de las carnes rojas. Digo, causa confusión porque ya que pasó por un proceso de cocción se ve blanquita. Exactamente. Sin embargo, está clasificada dentro de las carnes rojas. Entonces ahí sí no hay. No, y bueno, yo estuve buscando alguna evidencia científica sobre esto de que interfiera con algún tratamiento de antibióticos y no hay ninguna. O sea, yo no encontré nada sobre algo veraz, no un blog de ciencia raro que se encuentran en internet, porque también es eso, ¿no? Muchas veces uno te dicen algo y luego, o sea, ya como que la información ya está tan a la mano de un clic, incluso en el teléfono, así sales del médico y a ver qué me dijo, ¿no? Y bueno, también hay que saber distinguir qué información es buena, qué información es veraz. Entonces, busqué algo sobre esto de que interfiera con tratamientos de antibióticos el consumo de carne de cerdo y no hay nada. O sea, nada comprobable. Sin embargo, bueno, podemos ver que hay mitos que crecen tanto como los de las vacunas, ¿no? Entonces sí hay que saber de dónde viene la información. Sí, además pobres cerditos, ¿no? Inclusive en las películas de terror son los primeros que andan asustando por ahí. Y ahorita que la doctora Claudia hablaba sobre investigación, yo creo que sería conveniente que platicaran. O sea, en los cerdos México, en cuanto a pollos y a cerdos, México tiene una gran investigación. Se ha trabajado mucho para la producción de los cerdos, no sé si para dignificarlos, pero sí en cuanto a la producción. De tal forma que este año creo nos certificaron como libres de alguna enfermedad de cerdos. Sí, así es. Las enfermedades de las que usted habla es enfermedad de Aujewski y fiebre porcina clásica. Fíjate, ya no tenemos, o sea, México ya está certificado que no tenemos estas dos enfermedades en México, que eran particularmente de los cerdos, que podrían ser zoonóticas. Estamos libres, y esto es trabajo de colegas como ellos, gente que está en el campo, que le está invirtiendo a sus cerdos, a sus explotaciones, para que tengamos una buena fuente de alimentos y pues seguros, ¿no? Que, como bien lo marcas, y por ahí que quizás quedó un poco la duda, ustedes, como bien nos dicen, hacen trabajo de investigación hacia el interior, pero hablabas también un poco de capacitación hacia los productores, hacia personas que se dedican a esto. Sí, bueno, sobre todo la forma que nosotros tenemos de lo que se hace en el laboratorio llegue a las personas y sobre todo a productores es a través de congresos que son especiales del área y también publicar en revistas de difusión sobre la investigación que nosotros realizamos. Y bueno, esto que comenta el médico José Juan, es importante, ¿no? Ahorita en el mundo hay una enfermedad que resurgió, que es la fiebre porcina clásica y la fiebre porcina africana. Y esto ahorita en China, que les decía que es el país que más consume, pero también es el que más produce carne de cerdo. Ahorita ellos tienen fiebre porcina africana, que es una enfermedad mortal en los cerdos, es solo de los cerdos. Pero si se están muriendo los cerdos en China, pues no tienen que comer ellos, no tienen que buscar. Entonces, el hecho de que México sea libre de fiebre porcina clásica, de enfermedad de Aujewski, somos libres desde 2009. Sin embargo, sí, todo este proceso de certificación como país libre lleva un poquito de tiempo. Entonces, si nosotros somos libres de estas enfermedades, nosotros podemos exportar carne a estos países que están sufriendo ahorita por estas enfermedades. Pero pues también
ahorita ya se han hecho varias alertas por parte de la Organización Mundial de Salud Animal, que es la OIE, para que países como nosotros, que somos libres, estemos protegidos y tengamos como ya las herramientas para responder ante cierta emergencia, ¿no? Y les digo, no es porque sea una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmita a los humanos, sino más bien porque son enfermedades que son altamente mortales en cerdos y que comprometen el abasto de alimentos para nosotros, para los humanos. Entonces, sí es algo muy importante que México se mantenga libre de estas enfermedades y otras más. Y es algo que yo creo que hemos estado haciendo bien, ¿no? En el sector, nosotros como médicos veterinarios, porque pues también muchas veces, ¿no? A la profesión se le relaciona así, pues curas perros y curas gatos, ¿no? Sino también nosotros participamos mucho tanto en sanidad animal para que tengamos alimentos inocuos, tengamos abasto de alimentos, y también en la parte de salud pública, ¿no? O sea, al principio comenté lo de influenza, y bueno, yo creo que todos aquí en la mesa tenemos la edad suficiente para recordar aquel año 2009 donde hubo el brote de influenza, y o sea, yo me escandalicé al ver videos de gente literalmente correteando cerdos con machetes, ¿no? Entonces, y es eso, ¿no? O sea, ahorita también la información está a la mano, corre rapidísimo. Entonces, ya después dijeron, bueno, sí era influenza porcina, pero pues si usted estaba cerca de un cerdo, pues no se podía infectar. Pero bueno, ya dijeron, era influenza porcina y toda la gente mató a los cerdos. O sea, en otros países habrían zanjas, echaban a los cerdos y los enterraban vivos. O sea, sí fue como un pánico tremendo sobre esto, ¿no? Entonces, sin saber cómo era realmente la infección, ¿no? O sea, sí, la enfermedad tiene genes, bueno, parte de su genoma es parte humano, parte ave, parte cerdo. Sí, el cerdo sí estuvo involucrado, pero no fue el único culpable, ¿no? Entonces, también nuestro papel como médicos veterinarios no solamente es el curar mascotas, sino también el asegurar alimentos sanos y que haya buen abasto de alimentos para la población. Pues eso ya nos ha quedado claro y lo seguimos reiterando cada que nos visita el Departamento de Salud Ambiental, ¿no? El médico veterinario zootecnista y su gran labor que realiza, ¿no? Tan amplia que como bien lo han expresado una y otra vez, un solo médico veterinario no podría tener tanto conocimiento como lo abarca la profesión. Perdón. Entonces nos queda claro que hay muchas cuestiones que a través de esta tarde hemos ido quitándoles el velo, ¿no? O sea, de entrada el consumirla pues no es grave, inclusive es sano, es benéfico para nosotros. Pero también hay que quitarle un poco la maraña a todo el sector salud, quizás, en cuanto a estas afirmaciones que hacen en cuanto al daño que puede causar el cerdo. Y lo más importante, como siempre lo hemos dicho, ¿no? El consumidor, ¿no? Que tenga un poquito... Digo, son ricos los tacos de carnitas, y como bien lo decías, Juan Mancilla, pues echarte 1 o 2 ahí cada que cobras y vas por tu quincena, pues a lo mejor pueda funcionar, ¿no? Pues sí, no cumples 15 años cada domingo, ¿no? Pero pero sí, o sea, los mexicanos somos de fiesta y muchas veces en las fiestas son carnitas, ¿no? O es barbacoa, o son alimentos saturados en grasas. Bien decías el pozole, por ejemplo, ¿no? Está bien para las fiestas, pero para lo cotidiano hay muchas otras presentaciones, y hay que recordar que una parte de la dieta, una de las reglas de la dieta es que la dieta tiene que ser variada, ¿no? O sea, no solamente pollo, sino o cerdo, sino pues pollo, cerdo, res, pescado, en fin, ¿no? Que ahorita también dijiste algo clásico cuando uno está enfermo, ¿no? Ay, otra vez pollo, y solo me dan pollo, ya no quiero pollo. ¿No? Pues ha sido un placer la tarde de hoy tenernos aquí con ustedes con este tema, mitos y realidades de la carne de cerdo. No nos quisiéramos despedir sin que nos dejara la maestra en ciencias Claudia Mariana Pérez Rivera algún mensaje para nuestros radioescuchas, algo para cerrar el tema del día de hoy. Bueno, pues mi mensaje sería que nos atrevamos, que cambiemos ya ese paradigma de solo consumir el cerdo en carnitas, sino también
probar otras recetas, háblenle a su abuelita y díganle, oye, ¿y cómo se hacen las verdolagas con carnita de cerdo? Sí, busquemos como otras formas y les decía, o sea, también comparen en el mercado, vean la carne y también comparen costos, ¿no? La carne también de bovino en México se consume mucho y es una de las más caras, entonces pues también se pueden ahorrar unos pesos y probar otras cosas y bueno, aquí no nos gustan las costillitas de cerdo en barbecue o algo así. Ya les estás abriendo el apetito a todos los que nos están escuchando. Te estamos agradeciendo que nos hayas acompañado Bernardo Daniel Bolaños Cruz. Cruz Bolaños, perdón. También es importante que no tengamos mal visto al cerdo. El cerdo está con nosotros cotidianamente. Lo podemos encontrar en las brochas para pintar, pinturas. La grasa la utilizan para realizar crayones, un sinfín de cosas. Por ejemplo, en la industria tabacalera la utilizan para realizar los filtros. Inclusive en la investigación, ¿no? En la investigación, por ejemplo, ha tenido un boom increíble, ya que del cerdo se obtiene la insulina para ayudar a los diabéticos. De la glándula tiroides del cerdo se pueden desarrollar ciertos medicamentos para personas con problemas de la tiroides, heparina, que la utilizan para personas que sufren trombosis, surfactante, que se encuentra en los pulmones del cerdo, ayuda en este caso a los bebés que nacen con una inmadurez en los pulmones, un sinfín de cosas. Entonces ya no nos podríamos sentir ofendidos cuando digas no sea cerdo, porque el cerdo pues finalmente nos da todas estas bondades, ¿no? Exacto. Sería un halago que te dijera. Exacto, ¿no? Y también quitémonos a los cerdos que aparecen en las películas. En los chiqueros, sí, en los corrales, por favor. Esa imagen borremos. Esa imagen bórrenla, por favor. O sea, no, eso no. Digo, además, ese ya sería otro tema de otro momento, ya lo hemos tocado en las mascotas, pero también se ha vuelto una mascota imperdible para muchos. Sí, empieza a surgir como mascotas una especie de cerditos, ¿no? Entonces, ayudémosle al cerdo, hay que mantenerlo limpio para que no le echen la culpa. Él es limpio, de hecho, él es muy limpio. Los dueños somos los que quizás sí, no tenemos tantos cuidados. Pues les agradecemos que hayan estado la tarde del día de hoy. Le agradecemos a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Le mandamos un cordial saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Estrafón Salazar, querido Guillermo Carballido, espero que sigas muy bien, Gisela Itzel Hernández Fernández, Fernanda Martínez, un abrazo. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Para la campiña. En la campiña hay alegría y mucho sabor. Vamos Guajira pa'l Guateque a bailar el son. En la campiña hay alegría y mucho sabor. Vamos Guajira pa'l Guateque a bailar el son. Este canto es muy bonito, placentero y acogedor, pero Radio UNAM y la Secretaría de Atención a la comunidad universitaria a través de la Dirección General de Atención a la Salud presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.